Tonight we're going to study the most important message we could ever learn. Hoy vamos a estudiar el mensaje más importante que debemos de It is saber. a message from God. Es el mensaje de Dios. It is a message called the gospel. Es el mensaje que se llama el Evangelio. And I invite you to take your Bibles and open them with me Abran sus Biblias to the book of Romans. en el libro de Romanos. Romans chapter 1. Romanos 1. In our previous study of the book of Romans, En los estudios previos de Romanos, we examined Paul's ministry examinamos el ministerio de Pablo. in chapter 1, verses 1 through 13. De Romanos 1, del 1 al 13. Now we saw that Paul viewed himself as a slave, Pablo se vio a él como esclavo with Jesus Christ as his master. y su amo era Jesucristo. And though a humble slave, Aunque era un esclavo humilde, he spoke with the authority of an apostle of Jesus Christ, él habló con la autoridad de Jesucristo. preaching the gospel of God. Él predicó el Evangelio de Dios. His objective was to preach the gospel to all nations, Su objetivo era predicar el Evangelio a todas las naciones with the goal of a faith response in Jesus Christ, y con el objetivo de la fe en Jesucristo, resulting in the glory of God. que va a resultar en la gloria de Dios. We saw also in this introduction to the book of Romans También vimos en la introducción de Romanos that Paul had an intense desire que él tenía un deseo personal for intenso the spiritual growth of the believers in Rome. por el crecimiento espiritual de los creyentes en Roma. He called them the called, Él los llamó llamados, beloved amados, saints of God. santos de Dios. He prayed for them. Él oraba por He ellos, longed for them. anhelaba verlos He desired to establish them in the truth. y tenía ese deseo de establecerlos en la verdad. He yearned for their fellowship Él quería esa comunión con ellos. and intended to come and visit them. Y él estaba intentando de venir a And visitarles. at the end of our study last time, we saw Al final de nuestro estudio vimos, that this is a way we can give someone else a hand esta es una manera de poder darles a alguien la mano in helping them spiritually. y ayudarles espiritualmente. What is involved? ¿Qué es lo que debemos hacer? Well, we can pray for other believers. Podemos orar por otros creyentes. We can have personal contact with other believers. Podemos tener contacto personal con otros creyentes. But what's the purpose of that Pero contact? ¿cuál es el propósito de esto? It's to give them some precise teaching Es darles una enseñanza precisa and encouragement y darles ánimo to help establish them in the truth. para poder establecerles a ellos en la verdad de la palabra de Dios. When it comes to helping another spiritually, Cuando hablamos de ayudarle a otro en una manera we espiritual, need both persistence and patience. necesitamos persistencia y paciencia. And all of this is to be done in the power of the Holy Y Spirit. todo esto debe hacerse por medio del poder del Espíritu Santo. Now, these are very helpful truths to remember. Estos son principios bien importantes para acordarse. If you are privileged to lead someone to Jesus Christ, Porque si usted tiene el privilegio de liderar a alguien a Jesucristo, and you a want them to grow, y quiere que esa persona you want them to get established, quiere que se establezca, these are ways you can help them. estas son maneras de hacerlas. By prayer, Por medio de la oración, personal el contacto contact, personal, giving la them enseñanza precise precisa, through patience por medio de la and persistence. persistencia y la paciencia, And you do this all through the power of the Holy Spirit. por medio del poder del Espíritu Santo. Now, as we think of these truths, Ahora, cuando pensamos de estas verdades, we recognize reconocemos, that this is what God wants sabemos que esto es lo que Dios quiere for every believer. para todo creyente. In doing so, Y al hacer eso, I'm having trouble with this here. Okay. I think this battery's going dead on this. Okay, so we want to continue tonight así que queremos continuar esta noche by looking here at the ministry of the Apostle Paul. Michael, can you get me some batteries? vamos a ver el ministerio del apóstol Pablo.
Pablo. And in doing so, Y al hacer eso, we want to look at vamos a ver. the righteousness of God introduced Vamos a ver la justicia de Dios in introducida verses 14 through 17. en los capítulos 14, versículos, 14 al 17. Let's begin by reading it. Vamos a leer. Romanos 1, 14 a 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 14 a 17. Now, in this section of Romans, Ahora, en esta sección de Romanos, we're looking at the righteousness of God introduced. estamos viendo la justicia de Dios We've introducida. already seen the ministry of Paul. Ya hemos visto el ministerio de Pablo. Now, in verses 14 through 17, Ahora, en los versículos 14 al we 17, will look at the message that Paul preached. vamos a ver el mensaje que Pablo predicó. Now, the first thing we notice in verse 14 is Paul's mission. Lo primero que vemos en el versículo 14 es la misión de Pablo. Verse 14 makes it clear. En el versículo 14 vemos In verses claramente, 14 and 15, 14 y 15, A griegos y a no griegos, a sabios soy deudor, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1, 14 a 15. number 1. 1. La deuda de Pablo extendida a cada persona. La deuda de Pablo extendida a cada persona. Romanos 1, 14. Paul viewed himself as a debtor. Pablo se vio a sí mismo como un deudor. Every believer has a privilege, Cada creyente tiene el privilegio, yea, even an obligation to Inclu- preach the gospel. inclusive la obligación de predicar el Evangelio. Remember what our Lord said in Matthew 10. Acuérdense lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10. Mateo 10, 8b. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 8b. Could you repeat that, Darrell? Mateo 10, 8b. De gracias recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 8b. You see, everyone needs to hear the gospel. Todos necesitamos escuchar el Evangelio. And this is amazing that Paul, Y es maravilloso que Pablo, who had been a proud, religious, self-righteous Jew, él era un judío orgulloso, religioso. who looked down on Gentiles, Él veía a los gentiles, now has a desire for them to hear the gospel. pero él veía a los gentiles de arriba, los miraba de hacia arriba. Pero ahora él tiene el deseo de Que oyen el de Evangelio. oír el Evangelio y darle el Evangelio a ellos. You see, the gospel breaks down all these human barriers. O sea que el Evangelio rompe todo tipo de barreras. There are no racial, No hay racismo, economic, o no hay clases or económicas societal classes in the body of o Christ. sociales del cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. We read about this in Galatians chapter 3. Y vemos esto en Gálatas 3. Gálatas 3, 26, 28 y 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3, 26, 28 y 29. Isn't it amazing that this formerly proud, ¿No es sorprendente que este judío que anteriormente era tan orgulloso, self-righteous Jew con pretensiones superiores, named Paul que se llamaba Pablo, is now saying that all believers are one in Christ, dice ahora que todos los creyentes son uno en Cristo? regardless of their ethnic, economic, or gender background? No importa su origen económico,
trasfondo. That's the kind of difference that the gospel can make. Este es el tipo de diferencia que hace el Evangelio. Now, we see as we think of Paul's mission, Vemos cuando vemos la misión de Pablo. number 2, 2. La misión de Pablo se centra en predicar el Evangelio. La misión de Pablo se centra en predicar el Evangelio. Romanos 1:15. we read in verse 15, Leemos en el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1:15. the gospel is a message that is preached. El Evangelio es un mensaje que se predica, It is not a ritual that is administered. no un rito que se administra. The gospel must be communicated. El Evangelio debe ser comunicado And God has chosen to use you and me to preach that message. y Dios nos ha escogido a usted y a mí para predicar ese mensaje. But if you're going to preach the gospel, Pero si usted va a predicar el Evangelio, you have to know what the gospel is. necesita saber qué es el Evangelio. I have found in my teaching in the United States He encontrado o aprendido a medida que estoy enseñando en los Estados Unidos that most Americans que la mayoría de los do americanos not know the gospel. no saben el Evangelio. Even most quote Christians Inclusive aquellos que se llaman cristianos do not know the gospel. no conocen el When Evangelio. I've traveled to El Salvador Cuando viajo a El or Salvador o Nicaragua, Nicaragua, I have found that usually y generalmente encuentro, most do not understand que la clearly the mayoría gospel. no entienden el Evangelio claramente. There is much confusion. Hay mucha confusión. It is usually a man-centered message, Generalmente es un mensaje que está centrado en el hombre, not of what God has done for man, no de lo que Dios ha hecho para el hombre, but what a sinner must do for God. pero lo que el pecador tiene que hacer hacia Dios, para Dios. People are told they need to repent from their sins, Se le dice a la gente que ellos tienen que arrepentirse de sus to pecados, invite Christ into que their heart, necesitan invitar a Jesucristo a sus to corazones, say the sinner's prayer, tienen que decir la oración del pecador, to be holy, que tienen que ser to be santos, baptized, que necesitan ser bautizados, to give, que necesitan to dar, go to church. que necesitan ir a la iglesia. But is this the gospel? ¿Pero es esto realmente el Evangelio? Is this the message we are to ¿Es preach? este el mensaje que debemos de predicar? Is this the message Paul preached? ¿Es este el mensaje que Pablo predicó? If we're going to preach the gospel, Si vamos a predicar el Evangelio, we must know the gospel necesitamos conocer and we must saber el communicate it clearly. Evangelio. Necesitamos comunicarlo claramente. And Paul said Y Pablo dijo, in verse en 15 el versículo 15, that he was ready que él estaba listo to preach the gospel. para anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Question. Pregunta, ¿qué características vemos de Pablo con las palabras pronto estoy? ¿Qué características vemos de Pablo con las palabras pronto estoy? First. Primero, que en su mente el Evangelio era la cosa más importante. Segundo, que Pablo consideraba cada interacción con la gente como una oportunidad para predicar el Evangelio. Paul was eager to preach the gospel. O sea que Pablo tenía muchas ganas de predicar el Evangelio. Are you eager to preach the gospel? ¿Y usted? Are you ready? ¿Está listo? Wanting others to know this message of salvation? ¿Usted quiere que otros también sepan este mensaje de la salvación? You see, as a pastor or a teacher, Ven que yo como pastor, como maestro, I want to be ready to preach the gospel. quiero estar listo de predicar el mensaje del And I Evangelio. view myself as the table waiter. Y me veo a mí como un mozo. I don't create the food. Yo no soy el que cocina la comida. That is what God has done in His Word. Dios hizo eso por medio de su palabra. It is simply my objective O sea que mi objetivo es simplemente to communicate the Word, comunicar la to palabra, deliver the Word to others, de dar la palabra a otros. and present the gospel in such a way Y presentar el Evangelio de that tal it is- manera that it is clear, que es clara, it is accurate, es precisa, it is scriptural, es escritural, and that people que understand la gente lo pueda entender. the good news Las buenas nuevas of what God has done de for lo que them. Dios ha hecho por ellos. Because remember, the word gospel Porque acuérdense que la palabra
evangelio means good news. quiere decir buenas nuevas. Now, as we think of the message of Paul, Cuando vemos el mensaje de Pablo, let's read verses 16 and 17. vamos a leer el versículo 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Now, there are 8 significant truths Tenemos 8 verdades bien significantes that we want to study in these 2 verses. que queremos estudiar en estos 2 versículos. Number 1, 1. El enfoque del Evangelio está basado en Jesucristo. El enfoque del Evangelio está basado en Jesucristo. you see, it's the gospel of or about Jesus Christ. Fíjense que es el Evangelio de Jesucristo. Christ is the focus of the gospel. Cristo es el enfoque del If you Evangelio. don't preach Christ, O sea que si usted no predica a Cristo, if you don't preach His person, si usted no predica su if you persona, don't preach His work on the cross, si usted no predica la obra de Jesucristo en la cruz, you haven't preached the gospel. usted no ha predicado el Evangelio. You see, the focus of the gospel is not Ahora, el enfoque del Evangelio no es a church la iglesia and trying to get people to switch churches or join a church. y tratar de que la gente venga a su iglesia y que se cambie de iglesia para que venga a su iglesia. Ese no es el enfoque. You see, the good news isn't come to our church Ahora, las nuevas no es venga a nuestra iglesia or join our church o sea miembro de nuestra iglesia or become a member of our church. o sea miembro de nuestra No, iglesia. that's not the gospel. No, eso no es el Evangelio. You can go to every church in your town Usted puede ir a todas las iglesias de su distrito, de su ciudad, and still go to hell y todavía va a ir al infierno if you've never believed the gospel. si usted nunca creyó en el Evangelio. The gospel is not about a church, El Evangelio no es acerca de una iglesia. and it's not about a ritual No se trata de un ritual and getting people to participate in a religious ritual. y hacer que la gente participe de un rito. You know, some people think Algunas gentes piensan that preaching baptism que predicar el bautismo is preaching the gospel. es predicar el Evangelio. Baptism is not the gospel. El bautismo no es el Evangelio. We will see in a future study the proper place of baptism En estudios futuros vamos a ver el lugar que tiene el bautismo as a public testimony of your faith como un in Christ. testimonio público de su fe en Cristo, But a ritual is not the gospel. pero un ritual o el rito no es el Evangelio. Nor is preaching your experience. Y ni siquiera es una experiencia. And you may have had some very super duper experiences. Puede que usted ha tenido unas experiencias maravillosas, emocionantes. You may say, "Oh, I went to church Oh, yo fui a la iglesia. Whoa, I spoke in Wow. tongues. Y yo hablé en and I lenguas. fell on the floor Y me caí al suelo. and Whoa. I'm spiritual." Oh, yo soy espiritual. But that's not the gospel. Pero eso no es el Evangelio. That isn't the gospel Paul preached, Ese no es el Evangelio que predicó Pablo, as we will see in a minute. así como vamos a ver en el futuro. When you're preaching the gospel, Cuando está predicando el the Evangelio, focus is not el enfoque no es a church. una iglesia, It is not on a un ritual. rito, It is not on an una experience. experiencia. And fourthly, Y cuarto, it is not no on es your behavior. un tipo de comportamiento. It's not a matter of trying to change your behavior. No se trata de cambiar su comportamiento. Cambiar su conducta. Now, some people think Ahora, algunos piensan that in preaching the gospel, que al predicar el Evangelio, the objective is to change their behavior su objetivo es cambiar su conducta in order to be saved. para ser salvos. That is not what the Bible Pero says. eso no es lo que enseña la palabra de Dios.
It's a matter of changing one's destiny. Se trata de cambiar el destino de Instead of uno. going to hell, they're on their way to heaven. En vez de ir al infierno, están yendo para el cielo. Yes, the Lord will want to change the behavior. Por supuesto que Dios quiere cambiar su conducta, But that's the result of the gospel. pero eso es Resultado. el resultado de la salvación. That is not the message of the gospel. No es el mensaje del Evangelio. The gospel centers in Jesus Christ, El Evangelio se centra en Jesucristo, His person and His work on the cross. su persona y su obra en la cruz. And the most definitive passage in the Bible on this message of the gospel Y el pasaje más definitivo acerca del Evangelio is found in 1 Corinthians chapter lo 15. encontramos en 1 Corintios 15, 1 al 4. So let's go there. Vamos a ver 1 Corintios 15, 1 al 1 4. Corinthians chapter 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 a 4. We see here that Paul preached to the Corinthians the gospel. Aquí vemos que Pablo predicó a los de Corintio el Evangelio. They heard it, Ellos lo oyeron, they received it, lo recibieron they then stood for it, y se plantaron firmes a ella. they were saved by it, Fueron salvos por medio de ella. and Paul Y says Pablo dijo that it was of primary importance. que era de importancia primordial. Number 2, Número 2. La importancia del Evangelio se ve claramente por medio de las palabras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La importancia del Evangelio se ve claramente por medio de las palabras, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. the word first of all La palabra primeramente means of primary importance. quiere decir de importancia principal, primordial. What is of primary importance is not prophecy, Lo que es de importancia primordial no es profecía, though I teach prophecy. aunque enseño profecía. In fact, I've taught the whole book of Revelation in El Salvador He enseñado todo el libro de Apocalipsis en El at Salvador, a conference that we had. en la conferencia que hemos tenido. But it wasn't the primary message. Pero no fue el mensaje The primordial. gospel is the El primary. Evangelio es el mensaje A lot principal. of times pastors want to ask me about church government. Muchas veces los pastores me preguntan acerca del gobierno de la iglesia. And pastors, Y and pastores, elders, y ancianos, and deacons. los diáconos. And I don't mind discussing those Y things. me gusta conversar acerca de esos temas, But that's not of primary importance. pero no es de importancia primordial. It's the gospel that's of primary importance. Es el Evangelio lo que es de importancia primordial. Some want to talk about spiritual gifts. Algunos quieren hablar acerca de los dones espirituales. And spiritual gifts have a place in the Bible Y los dones espirituales tienen un lugar en la and a Biblia place in the church. y en la iglesia, But they're not of primary importance. pero no es de importancia primordial. What's of primary importance is the gospel. O sea, lo que tiene importancia primordial es el Evangelio. You see, the gospel is the first issue that God wants a lost person to understand and believe. Fíjense que el Evangelio es lo más importante, lo principal que Dios quiere que sepamos como aquel que no es salvo. This is why when Paul came to Corinth, Y es por eso que cuando Pablo vino a Corintio, this very sinful city, era una ciudad muy pecaminosa. what did he preach? ¿Y qué es lo que él predicó? Well, chapter 2, En capítulo 2, verses 1 and 2 tell us. versículo 1, 2 nos dice: 1 Corintios 2, 1 a 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2, 1 a 2. What did Paul preach first to the Corinthians? ¿Qué es lo que Pablo predicó primeramente a los de Corinto? Was it prophecy? ¿Fue profecía? No. No. Church government? ¿El gobierno de la iglesia? No. No. Spiritual gifts?
¿Los dones espirituales? No. No. A change in behavior? ¿Un cambio de conducta? No. No. Politics? ¿Políticas? No. No. What did he preach? ¿Qué es lo que él predicó? He preached Jesus Christ Él predicó Jesucristo and him y crucified. él crucificado. The person and work of Christ. La persona y la obra de Cristo. And so we've seen Por lo tanto, hemos that the visto focus of the gospel que el enfoque del Evangelio is Jesus Christ. es Jesucristo. We've seen Hemos visto that the importance of the que gospel la importancia del is Evangelio that it was of primary importance. era lo más importante, lo primordial. Number 3, Tercero, we now studied the elements of the gospel. ahora vamos a estudiar los elementos del Evangelio. And they center around 3 things. Y los elementos del Evangelio se centran en 3 cosas. First of all, Primero, a specific person. una persona específica. Los elementos del Evangelio se centran en una persona específica. And who is that? ¿Y quién es este? Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. 1 Corinthians 15, 1 Corintios 15, verse 3 tells us, versículo 3 nos dice, what did Paul preach? ¿qué es lo que predicó Pablo? How Christ died for our sins. ¿Cómo es que Cristo murió por nuestros pecados? The gospel centers in a specific person, El Evangelio se centra en una persona específica, namely Jesus Christ. Jesucristo. Now, as we think of the name Jesus Christ, Ahora, cuando pensamos en el nombre we Jesucristo, need to remember tenemos que acordarnos that a name represents something. que un nombre representa algo. It tells us something about a Nos person dice algo acerca de una persona, de esa persona, and what was true of them. y qué es verdadero de esa persona. Otherwise, the name is meaningless. Porque si no, el nombre no tiene ningún significado. It helps us to identify the Nos person. ayuda a identificar a esa persona. And number 2, Y 2, ¿por qué cosas es conocido? ¿Por qué cosas es conocido? Su historia, su reputación, etc. for example, Por ejemplo, when I say the name cuando digo el nombre Adolf Hitler, Adolfo Hitler, does that mean something to you? ¿eso le significa algo a usted? Well, yes, Bueno, sí, because you know something about him porque sabe algo acerca de él and what he did. y qué es lo que él hizo. I say the name Si usted dice el nombre Hugo Chavez, Hugo Chávez, does that mean something to you? ¿eso le dice algo? ¿Le significa algo a usted? Well, say yes, Bueno, sí, because I know who he sí, is, porque sé quién es and él something about what he did. y sé algo de lo que él ha hecho. How about, ¿A qué les parece el mágico González? does that mean something to you? ¿Eso le representa o le significa algo a usted? Doesn't mean anything to me, A mí no me significa nada, because I don't know who that is, porque no tengo la menor idea de quién es and I don't él know what he's done. y no sé qué él ha hecho. How about ¿Qué les parece? Osama bin Laden? Osama Bin Laden. Does that mean something to ¿Le you? significa eso algo a usted? Well, you say, yeah, I know something about him Bueno, sí sé algo acerca de and él what he y did. qué es lo que él ha hecho. How about ¿Qué les parece? William Olmos? William Olmos. You know something about him? ¿Conoce algo acerca de él? I don't. Yo no. That name doesn't mean anything to Ese me. nombre no me significa nada a A mí. name only means something O sea que un nombre solamente if tiene you know something significado about who the person si is usted sabe algo acerca de quién es esa and persona what they y qué es did. lo que él ha hecho. The same is true with Jesus Christ. Y es igual con Jesucristo. Unless you know who he is A menos que usted no sabe quién es and él, what he's qué es lo done, que él ha hecho, his name su nombre doesn't really mean anything no tiene to you. ningún significado para usted. So who is Jesus Christ? Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Well, we know Sabemos he is God manifested in the flesh. que es Dios manifestado en carne. He's God who became a man. Él es Dios que se hizo hombre. He's the unique God man. Él es el único Dios hombre. He is fully God Él es 100% Dios, and fully man. 100% hombre. In fact, we studied in Romans chapter 1 Hemos visto en Romanos 1 that he was born que él of nació the seed of David de la simiente de David according to the flesh. de acuerdo a la carne. But he was declared Pero él fue declarado the Son of God. hijo de Dios. Why? ¿Por qué? Because he's God Porque él es Dios who became a man. que se hizo hombre. The next question about a name is, well, what did he do? La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es lo que él hizo? There are several things we know. Hay muchas cosas que sabemos. For example, Por ejemplo, vivió una vida perfecta, enseñaba a las multitudes,
hizo milagros, murió en la cruz por todos nuestros pecados, resucitó del sepulcro. See, someone can use the name Jesus Uno puede usar el nombre Jesús or Christ o Cristo and be talking y puede ser que esté about an hablando entirely different Jesus. de una persona totalmente diferente de Jesús. The Christ of the Bible is God El Cristo de la Biblia es Dios manifested in the flesh. manifestado en la carne. The Christ of the El Bible Cristo de la Biblia died for our sins. murió por nuestros And pecados he rose from the y Él dead. resucitó de entre los muertos. And why do I say ¿Y that? por qué es que digo eso? Because there are many false religions Porque hay muchas religiones that falsas preach que ellos predican a false Jesus. un Jesucristo falso. Paul warns about this Y Pablo nos advierte acerca de eso in 2 Corinthians 11, en 2 Corintios 11, verses 3 and 4. 3, 4. 2 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios 11, 3 a 4. Notice there are those who do preach another Jesus Fíjense que hay otros que predican a otro Jesús and another gospel. y otro evangelio. Beware Tengan of cuidado those who name the name of Christ de aquellas personas que nombran el nombre de but preach Cristo, a different Jesus pero predican a un Jesús and a diferente, different gospel. un evangelio diferente. And that's why we need to be very clear Y por eso es que tenemos que estar bien claros when preaching the message of the gospel. cuando predicamos el mensaje del Because there are many evangelio. counterfeits Porque hay muchas falsificaciones that are being taught in our day. que están enseñadas en nuestro día. So the element of the gospel center, first of all, O sea que los elementos del evangelio in a se centran specific person. alrededor de la persona específica, Jesus Christ. Jesucristo. Secondly, Segundo, una obra específica. Los elementos del evangelio se centran en una obra específica que Cristo murió y que resucitó al tercer día. Los elementos del evangelio se centran en una obra específica que Cristo murió y que resucitó al tercer día. when you preach the gospel, Cuando usted predica el evangelio, you focus on Jesus Christ. se enfoca en Jesucristo. He's God who became a man. Él es Dios que se hizo hombre. Secondly, you focus on his work. Y segundo, usted se va a enfocar en su obra. He died Él murió and he rose again the y third day. resucitó el tercer día. Now, why is this significant? Ahora, ¿por qué es esto tan importante? It is because Porque the penalty for sin is death. la pena del pecado es la muerte. Now, keep in mind that in the Bible, Ahora, fíjense que en la Biblia, the word death la palabra muerte carries the idea of a separation. tiene la idea de separación. So when someone dies physically, O sea que cuando una persona muere there is físicamente, a separation. hay una separación. Their soul or their spirit Su espíritu, su alma, are se separated separa from their body. del cuerpo. They died physically. Ellos mueren físicamente. The same is true of spiritual death. Es igual con la muerte espiritual. There is a Hay una separation separación between God and man. entre Dios y el hombre. And that's why in the Garden of Y Eden, por eso en el jardín del Edén, having created Adam, cuando Dios creó a Adán, what did God tell him? ¿qué es lo que Dios le dijo a Adán? Verse 17. Versículo 17. Génesis 2, 17. Génesis 2, 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 17. God gave just one command. Fíjense que Dios dio solamente un mandamiento. Don't eat that fruit. No coman de esa The fruta. day you eat, El día que tú comieres, you will die. vas a morir. And they ate the fruit Y ellos comieron del fruto and they died. y But murieron. they didn't die immediately physically, Pero no es que murieron inmediatamente but they físicamente, died spiritually. pero murieron You espiritualmente. see, they were separated now Fueron from separados God, de Dios, their creator.
del Creador. Sin had created a barrier. O sea que el pecado hizo una barrera, creó una barrera. Isaiah 59 verse 2 says, En Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. this is what spiritual death is about. Esto es lo que quiere decir muerte espiritual. Just one sin in the Garden of Eden, Un pecado solo en el jardín del Edén. and there was a separation. Y hubo For separación. God is holy, Porque Dios es santo and man was now sinful. y nosotros somos pecadores. El hombre es pecador. This is why Paul says in Romans chapter Por eso es que 6, Pablo dice en Romanos 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. this verse tells us este versículo nos dice that the wages of sin is what? que la paga del pecado es ¿qué? Death. Muerte. And therefore what we earn Por lo tanto, lo que nosotros nos From recibimos God. de Dios because of our sin a causa de nuestro pecado is separation. es separación, It is death. muerte. The writer of Hebrews El escritor de Hebreos declares the penalty for sin. declara la penalidad por los pecados. In Hebrews chapter En 9, Hebreos 9, we read, 22, leemos, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. the Old Testament declared el Antiguo Testamento declara that the life of the flesh is in the blood, que la vida de la carne está en la sangre. and a blood sacrifice Y el sacrificio de la sangre reminds us that a life had to be given because of sin. quiere decir que una vida ha tenido que ser dada por causa del pecado. And so when Satan approached Eve Por lo tanto, cuando Satán habló con Eva, and caused her to doubt God's word hizo que Eva tuviera dudas acerca de and Dios to encourage her to disobey God's word, y hizo que ella desobedeciera la palabra de Dios. the moment she ate the fruit, En el momento que ella comió del fruto, she died spiritually. ella murió And the espiritualmente. moment Adam ate the fruit, Y en el momento que Adán comió del he fruto, died spiritually. él también murió And we were then espiritualmente. all born into the human race, Y así nosotros hemos nacido en la raza humana and we were born separated from y God, hemos nacido separados de Dios, spiritually dead. espiritualmente muertos. And you see, as sinners, Y así como pecadores, we've all sinned todos hemos and pecado fall short of the glory of God. y estamos cortos de la gloria de Dios. You see, sin is like a target El pecado es como un blanco, gracias, un And- blanco. We've all missed the mark. Y todos hemos perdido el punto principal. And God says this is true of all of us. Y Dios dice que esto es verdad para todos nosotros. And because we're sinners, Y porque somos pecadores, we're our own worst enemies. nosotros somos nuestros peores enemigos hacia nosotros You mismos. see this man here? Fíjense este hombre aquí. You see, he's hurting himself. Él se está lastimando a él mismo. And sin hurts us. Y el pecado nos lastima a And nosotros sin mismos. hurts those around us. Y el pecado lastima a aquellos que están alrededor And de sin nosotros. violates Y el pecado viola the holiness of God. la santidad de Dios. And because we are sinners, Y porque somos pecadores, we naturally love ourselves. naturalmente nos amamos a nosotros We mismos. naturally want to put ourselves first. Naturalmente nos queremos poner a nosotros We like primero. to kiss ourselves in the mirror Nos encanta darnos besitos a nosotros mismos. because we're sinners. Porque somos pecadores. And the penalty for sin is death. Y la penalidad del pecado es la And muerte. should someone die Si uno muere physically físicamente, who is spiritually dead, que es espiritualmente muerto, they then will experience eternal death va a experimentar la muerte eterna, in which they are separated from en la God cual están separados de Dios forever and ever and ever. para siempre eternamente. The penalty for sin is death. La penalidad del pecado es la And that's muerte. what Jesus Christ did on the cross Y for eso es you lo and que me. Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. He died. Él murió. The Bible doesn't declare that the penalty for sin is good works.
La Biblia no dice que la penalidad del pecado son las buenas obras. You can't pay for your sins with good works. Usted no puede pagar por sus pecados con buenas obras. The penalty for sin is not morality. No es la moralidad la paga del It's pecado. not religious No rituals. son los rituales religiosos la Those paga will del not pecado. pay the penalty for your Eso sin. no va a pagar por sus pecados. The penalty for sin is death. La paga del pecado es la muerte. And the good news Y las buenas nuevas is that on the cross, es que en la cruz Jesus Christ Jesús Cristo, bore the equivalent of hell for you. en Él cayó todo lo que era equivalente de todos los pecados, cayó en Jesucristo. Because hell is a place where people are separated from God. ¿Por qué? Porque el infierno es el lugar donde la gente está separada de Dios. And on the cross, Y en la cruz, what did Jesus say? ¿qué es lo que dijo Jesucristo? My God, Dios, my God, Dios mío, why have you forsaken me? ¿por qué me has desamparado? You see, as we think of that word death in 1 Corinthians Ahora, esta 15:3, palabra murió en 1 Corintios 15. in the Greek, En el griego it is in the aorist tense. está en el tiempo aoristo. What does this mean? ¿Qué quiere decir esto? Go ahead. Un evento completo que ocurrió en el pasado. El tiempo aoristo, un evento completo que ocurrió en el pasado. Christ isn't continuing to die. No es que Cristo está continuamente muriendo. It's done. Él murió, It's complete. es completo. It happened in the past. Pasó en el pasado And when he died, y cuando Él murió, he died voluntarily. Él murió voluntariamente. That's why the word Por eso, for death here, la or palabra, died, por el verbo murió, is in the active voice. está en la voz activa. It indicates a voluntary word. Está indicando que es una palabra voluntaria. Jesus Christ chose to die for you and me. Jesucristo voluntariamente murió por ti y por mí. This verb is also in the indicative mood. Este verbo también está en el modo indicativo, un hecho histórico, no un mito. It indicates a fact Es una realidad, a fact of history. un hecho histórico. This is not a myth. No es un mito, It's not just a religious story. no es una historia religiosa. It's something that really happened. Es algo que realmente ocurrió. And you see, because of this, Y por eso, when he died cuando Él murió on the cross, en la cruz, he died as our substitute. Él murió como sustituto de nosotros. You see, all the Old Testament O sacrifices sea que todos los sacrificios del Viejo Testamento were a type, What, what type? were a type Eran un tipo of Christ and his death on the cross. de Cristo y su muerte en la cruz. Those lambs that were slain Las ovejitas que eran matadas, were a picture of Jesus Christ. era una ilustración de Jesucristo. And notice those lambs had to die, Las ovejitas tenían que morir for the penalty for sin is death. por la penalidad del pecado, que es la muerte. And the gospel is Y el Evangelio es that Jesus Christ que died. Jesucristo murió. You see, Christ's sinless life, O sea que esa vida sin pecado de Cristo, his amazing miracles, sus milagros, his flawless example, su ejemplo intachable, his deep compassion, su compasión profunda por la his gente royal bloodline y su linaje real could not save us. no podían Only salvarnos. his death could save us. Solamente su muerte podía And salvarnos. that's when Jesus Christ died on that cross. Y por eso cuando Jesucristo murió en esa cruz, He died for all sin, past, present, and future. Él murió por todos los pecados pasados, presentes And y he died for futuros. all people, Y Él murió por todos los not hombres, just for the elect, no solamente por los electos, but for all. pero por todos, Because God wants all to be porque saved. Dios quiere que todos seamos salvos. And when he died, Y cuando Él murió, he even died for your future sins. también murió por esos pecados futuros. For you see, when he died, Porque cuando Él murió, he died for all sins. Él murió por todos los pecados. He knew that one day you would come to earth, you would be born, I should say, Porque Él sabía que un día usted iba a nacer. and that if he didn't die for your sins, you could never be saved. Y si Él no moría por tus pecados, usted nunca podría haber sido And salvo. all of your sins were future when he died. Y todos sus pecados eran futuros cuando Él murió. So if he didn't die for your future sins, Entonces, si Él no hubiera muerto por sus futuros pecados, he didn't die for any of your sins. entonces Él no murió por ninguno de sus For all pecados. of your sins were future. Porque todos sus pecados eran futuros.
And when he died, Y cuando Él murió, he died for you Él murió por ti and for your sin. y por tus pecados. Todos sus pecados eran futuros cuando Jesús murió. Todos sus pecados eran futuros cuando Jesús murió. Now, the second word we want to observe in verse 3, Ahora, verse 4, la segunda palabra que queremos ver en el is versículo that Christ 4 not only died, es que no solamente Jesús murió, but he rose again. pero Él resucitó. Now, Resucitó. again, in the Greek, Ahora, en el griego, this is in the perfect tense. la palabra resucitó está en el tiempo perfecto, What un does- evento completo que ocurrió en el pasado con resultados que continúan. Tiempo perfecto, un evento completo que ocurrió en el pasado con resultados que continúan. On the third day, he rose again, En el tercer día, Él resucitó, but then he didn't die again. pero Él no murió de nuevo. He's still alive. Él está vivo hoy. And this is part of the gospel. Y esto es parte del Evangelio. And when he rose, Y cuando Él resucitó, that word is in the passive voice. esta palabra o este verbo What does está this en la voz mean? pasiva. ¿Qué quiere decir que está en la voz pasiva? Que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Voz pasiva, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. You see, this is proof that God accepted Christ's sacrifice for our sins. Esto quiere decir que Dios aceptó el sacrificio que Jesús hizo por nuestros It pecados. was God who raised him from the Porque dead. Dios es quien resucitó a Jesús. And again, this is in the indicative mood. Y fíjense que está en el modo indicativo, This un is hecho histórico, no un mito. This is a fact of history. Eso es un hecho histórico. This is the truth Es la verdad that Jesus Christ que Jesucristo, left heaven Él dejó el and cielo became a man. y se hizo hombre And then he died y murió and he rose y again. resucitó de nuevo. But there's a third thing about the gospel we must Pero hay understand. una tercera cosa que debemos de saber acerca del He Evangelio. not only died, No solo Él murió, the proof was he was buried, Él fue sepultado and then he rose again. y resucitó de nuevo. He not only did that No solamente Él hizo eso in order to provide salvation para for us, proveernos salvación, but the third element of the pero el gospel tercer elemento del Evangelio es una ejecución específica. Una ejecución específica. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Now, why is this significant? ¿Por qué es esto significativo? It's because the penalty for sin is death. Porque la pena del pecado es la muerte. And thus, when Jesus Christ died, Y cuando Cristo murió, his sacrifice was a substitutionary sacrifice. el sacrificio, la muerte de Jesucristo en la cruz fue His sustitutivo. death wasn't just a good example, O sea que su muerte no fue solamente un it ejemplo, was a payment for our sin. pero Él fue la paga por nuestros pecados. Era el pago del precio de nuestra deuda. Era el pago del precio de nuestra deuda. Fue en nuestro lugar. We read in Romans chapter 5 Leemos en Romanos 5, 6, 8 of this substitutionary death. acerca de esta muerte sustitutiva. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 al 8. Who did Christ die for? ¿Por quién es que Cristo murió? He died for the ungodly. Él murió por los impíos. Who's that? ¿Quiénes son esos? It's you, Ese eres tú, and that's me. yo. He died for sinners. Él murió por los pecadores. Who's that? ¿Quiénes son ellos? That's you, and that's me. Usted, yo. He died for us. Él murió por nosotros. We read the same in 1 Peter chapter 3. Leemos igualmente en 1 Pedro 3 al 18. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3, 18. The word for in these verses La palabra por en estos is versículos the Greek word huper.
Es la palabra en el griego uper, meaning on behalf of. que quiere decir, significa Or in en the nombre place de, of. en lugar de. Christ's death was a substitution for you and me. La muerte de Cristo fue We- una sustitución por usted y por mí. We deserve to die. Nosotros nos merecemos morir. We deserve to be on that cross. Nosotros nos merecemos estar en esa cruz. We deserve to be separated from God forever. Nosotros nos merecemos estar separados de Dios. But instead, Jesus Christ died Pero en vez, Jesucristo murió as our substitute. como sustituto de nosotros. You see, his death was a completed sacrifice. Su muerte fue un sacrificio completo. And on that cross, what did he cry out? ¿Y qué es lo que él dijo en la cruz? It's finished. Consumado es. Why? ¿Por qué? Because our sins had been paid in full. Porque nuestros pecados fueron pagados completamente, por completo. There was nothing left for us to do. No había nada más para nosotros hacer. And that's why the word speaks of it being finished forever. Y por eso esta palabra habla de algo que fue finalizado It eternamente. is in the perfect tense. Y está en el tiempo perfecto. It was finished at the cross, Terminó en la cruz and it remains finished to this day. y continúa en la cruz. Terminado. Fue terminado en la cruz y continúa terminado. So the barrier of sin O sea que la barrera del pecado that separated God from que man separó al hombre de Dios was broken fue rota through Jesus Christ. por medio de Jesucristo. It's been broken down. Ha sido rota. And salvation has now become available to you and Y me. es por eso que ahora podemos tener salvación, usted y yo. What does this mean? ¿Qué quiere decir eso? It means there's no sacrifices for sin that need to be offered. Quiere decir que ya no tenemos que tener sacrificios para el pecado que necesita ser ofrecido. It means there is no mass, O sea que no hay necesidad para misas. no fires of purgatory, No necesitamos fuegos del no purgatorio, idol worship, ni adoración de ídolos, no amount of good works, ni ninguna cantidad de buenas no obras, personal ni suffering, sufrimiento personal, no ni indulgences indulgencias that can atone for our sin. que pueden expiar nuestros pecados. Why? ¿Por qué? Because it is finished. Porque consumado es. Christ has done it all. Cristo lo hizo todo, 100%. 100%. And though our sins make us worthy of God's judgment, Aunque nosotros nos merecemos el juicio de Dios, our sins will never actually condemn a person to hell. nuestros pecados no nos van a condenar. Why? ¿Por qué? Because Christ died for all sin, Porque Cristo murió por todos nuestros pecados, past, present, and future. pasados, presentes y So futuros. what condemns a person? Entonces, ¿qué es lo que condena a It's uno? not their sins, Si no son los pecados, it's the rejection of the Savior es la incredulidad through acerca unbelief del Salvador, por medio de la that incredulidad. ultimately condemns a lost sinner to the lake of fire. Eso es lo que al final lo condena a uno al infierno, The la issue is incredulidad. not your sins, No son los pecados, but what do you think of the Son? pero ¿qué es lo que usted piensa acerca del Hijo? We read in John 3:18 these words. Leemos en Juan 3:18 estas palabras. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. So why will a person be condemned? Ahora, ¿por qué es que una persona va a ser condenado? Is it because of their sins? ¿Es por sus pecados? Oh no, Jesus no. died for their No, sins. no, no. Jesucristo murió por He esos paid pecados. for them Él completely. pagó por esos pecados Salvation completamente. is offered to them as a gift. La salvación se le ofrece como regalo. It's because they don't receive the gift, Es porque no recibieron el regalo. because they don't believe Porque no creen in the name en el nombre of the only begotten Son of del God. único Hijo de Dios. That's what condemns a person. Eso es lo que lo condena a uno. Not what church they go to, No a qué iglesia que va uno, not what rituals they no do los or rituales don't que do, hace o que no hace, but a failure to put their faith pero el no poner la fe en in Jesucristo. Jesus Christ En Jesucristo solamente. solamente. Now,
We've Ahora, seen the elements of the gospel. ahora hemos visto los elementos del Evangelio. We've seen that Christ is the only way of Hemos salvation. visto que Jesucristo es la única vía de And salvación that through his work on the cross, y que por medio de su obra en la cruz, he died for our Él sins murió por nuestros and pecados rose again y resucitó. so that you and I could be saved. Así usted y yo podemos ser salvos. It is the only way to be freed from our sins. Es la única manera de ser liberados de nuestros pecados And to know for y sure, de saber con seguridad, before you die, antes de morir, that you have eternal que life. usted tiene vida eterna. So that when you die, Así que cuando usted muere, you can know you're going to heaven. puede saber con seguridad que va a ir al cielo. That is the promise of God Esa es la promesa de Dios to every believer in Jesus Christ. para todo aquel creyente en Jesucristo. You see, the only thing we contribute to our salvation O sea que lo único que nosotros contribuimos a nuestra salvación are the sins that nailed Jesus Christ to son the los cross. pecados que clavaron a Jesucristo en la cruz. And the moment we put our faith in Him Y en el alone, momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo y en Él solamente, He saves us Él nos salva from a hell we deserve. de un infierno que nos merecemos. He gives us eternal Nos life. da vida He eterna. forgives all of our sins. Perdona. Nos perdona de todos nuestros pecados. And this is all by God's Y grace. todo esto es por medio de la gracia de Dios. So what you think of Jesus Christ O sea que lo que usted piensa acerca de Jesucristo determines where you'll determina a spend dónde eternity. va usted a tener su vida eterna. I ask you, Le have pregunto, you ever put your faith in Jesus Christ alone? ¿ha puesto usted su fe en Cristo y en Él solamente? Not faith in Christ plus your church, No fe en Cristo y también su iglesia, plus a o ritual, un ritual, plus your works. o sus buenas obras. Oh, no. No, no, no. It's finished. Consumado es. It's faith alone Es fe in solamente, Christ en alone Cristo solamente, that gives you eternal es lo que life. le da vida eterna. Now, as we think of this gospel that Paul preached, Ahora, cuando pensamos en este evangelio que Pablo the está fourth thing predicando, we notice lo cuarto que vemos are the proofs of the gospel. son las pruebas del evangelio, las pruebas del evangelio. And there are three here in 1 Corinthians 15. Y hay tres pruebas del evangelio. Number one, Uno, es conforme a las escrituras. La prueba del evangelio es que es conforme a las escrituras. we see in verses 3 and 4 Vemos en los versículos 3 y 4 that the phrase according to the scriptures que la frase conforme a las escrituras is mentioned twice. Ha sido mencionado dos veces. When Jesus Christ died, Cuando Cristo murió, it fulfilled the scriptures. Él cumplió las escrituras. When Jesus Christ rose again, Cuando Él resucitó, it fulfilled the scriptures. también cumplió las escrituras. And the proof that the gospel is true Y la prueba de que el Evangelio es la verdad is that the death and resurrection of Christ es que la muerte y la resurrección de was Cristo predicted years before they happened. fue predecida muchos años antes de que esto ocurrió. This is proof this message is true. Esto es prueba de que este mensaje es verdadero. Now there is a second proof in this passage. Ahora, hay otra prueba del Evangelio. La prueba del Evangelio es que es históricamente creíble y verificable. Es que es históricamente creíble y verificable. We read about this in verses 5 through 8. Leemos de esto en los versículos 5 al 8. 1 Corintios 15, 5 a 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 5 al 8. You see, when Christ rose from the dead, Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, there were many people who saw him. había mucha gente que lo vio. People like Peter, Gente como Pedro, the apostles, los apóstoles, over 500 brethren at once, más de 500 hermanos, James, a Santiago. and even Paul saw the resurrected Christ Inclusive Pablo vio a Jesucristo when he met him on the resucitado road to Damascus. en su camino a Damasco. This is again historical proof O sea que estas son pruebas históricas. that Christ not only died for our sins, No solamente que Cristo murió por nuestros but he pecados, rose from the dead. pero Él resucitó de entre los The third muertos. proof we see in this passage La tercera prueba que vemos en este is the effect it had on the apostle Paul. es el efecto que tuvo esto en el apóstol Pablo.
La prueba del Evangelio es que es personalmente transformante. Es personalmente transformante. How does one explain the conversion of the Apostle Paul ¿Cómo uno puede explicar la conversión del apóstol from Pablo Saul of Tarsus, de Saulo de Tarso, the great persecutor of el Christianity, perseguidor de los cristianos, to the Apostle al Paul, apóstol Pablo, the great defender of the el gospel, defensor del Evangelio, if this message is not true? si su mensaje no es verdad? So we read in verses 9 through 11 these words. Entonces, en los versículos 9 leemos, 1 Corintios 15, 9 a 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 1 Corintios 15, 9 al 11. This was the message of the gospel that Paul preached. este era el mensaje del Evangelio que Pablo predicó. And this was the message the Corinthians had believed. Este es el mensaje que los de Corintio habían creído. And this message is a powerful message Y este mensaje es un mensaje poderoso that can change a person's que destiny puede cambiar el destino de una and then persona transform a y person's life. transformar la vida de una persona. It did it with Paul. Lo hizo con Pablo, It's done it with me. lo ha hecho conmigo It can do it with y you. lo puede hacer con usted. As we go back to Romans chapter 1 Vamos a Romanos capítulo 1 and continue our verse by verse study there, y vamos a continuar el estudio versículo por versículo allí. we have already seen, Hemos visto, number 1, 1, el enfoque del Evangelio es Jesucristo. Número 2, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 3, los elementos del Evangelio se centran en. 4, la prueba del Evangelio es que. Y 5, la potencia y propósito del Evangelio es que es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. let's read verses 16 and 17. Leamos los versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 a 17. Now let's notice the word salvation. Veamos la palabra salvación. The gospel is the power of God unto salvation. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. This message can save a sinner from hell. O sea que este mensaje puede salvar a un pecador del infierno. And then the gospel forms the foundation Y el Evangelio es el fundamento that can save a believer que puede salvar a un from the creyente power of sin in del their life. poder del pecado en sus vidas. As they wait for the day A medida que esperan el día in which they go to be with the Lord que van a ir con el Señor and are saved from the very presence of sin. y van a ser salvos de la presencia del pecado. Now we have seen in our past studies Hemos visto en nuestros estudios pasados the three tenses of los tres salvation. tiempos de la salvación. We've seen that salvation is from the penalty of sin. Hemos visto que la salvación es de la pena del This pecado. is based upon Christ's work on the cross, Eso se basa en la obra de Cristo en la and cruz it's through faith alone in Him y es por medio de la fe solamente en Él that salvation solamente becomes ours. y así es como nosotros obtenemos la salvación. And so the first issue O sea que el caso principal between a sinner and God entre Dios y el pecador is they need to be saved from the penalty of your sin. es que tiene que ser salvo de la pena del pecado. Christ died Cristo murió to make this possible. y Él lo hizo para que esto And sea the moment posible. you put your faith in Jesus Y en el Christ, momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, you can say, I have been saved. entonces usted puede ser soy salvo. This is theologically salvo. called Y justification. esto se llama teológicamente justificación. When does this ¿Y happen? cuándo es que pasa esto? At a point in time. Un punto en tiempo.
And what is the condition? ¿Y cuál es la condición? Just faith in Jesus Christ Es nuestra alone. fe en Cristo y en Él solamente. You then are born again, Ahora usted ha nacido de nuevo and it is guaranteed that one day y a usted se le garantiza que un día you will be saved from the presence of va a sin. ser salvo de la presencia del That you pecado, will go to heaven. que va a ir al cielo. And this is what glorification is Y all esto es lo about. que se llama glorificación. And this also happens at a point in time, Y esto también ocurre en un punto de tiempo, either at death or at the rapture. cuando morimos o cuando somos And this arrebatados. is all by the grace of God. Y esto también es por medio de la gracia de Dios. But from the day that you're born again Pero desde el punto que somos nacidos de nuevo, until you go to heaven, hasta que vemos al cielo, God wants to save you from the power of sin Dios in your nos life. quiere salvar del poder del pecado. As sin has very damaging effects upon the person. Porque el pecado tiene unos efectos bien malos en su vida, ¿no? He wants to save you from your sin nature, Él nos quiere salvar de su naturaleza pecaminosa and through the Holy Spirit, y por medio del Espíritu Santo. enable you to live a godly life. Así es como nosotros podemos vivir una vida piadosa. This is what sanctification is Y a all esto about. llamamos nosotros santificación. And sanctification is a process in time. Y la santificación es un proceso de tiempo It comes to you through Jesus Christ que viene a nosotros por medio de and, Cristo. and learning to live by faith in Y a Him. medida que aprendemos a vivir por medio de la fe. But this is all based upon the gospel. Pero todo esto se basa en el Evangelio. And so the Bible is very clear O sea que la Biblia es muy clara that salvation que la salvación is by grace alone, es por medio de la gracia through faith solamente, alone, por medio de la fe in solamente, Christ alone, en Cristo as solamente, He's presented in the gospel. así como Él lo presenta en el Evangelio. And this is good news. Y estas son buenas nuevas. Now, as we think of this, Bueno, a medida que pensamos en esto, number 6. fijémonos en el sexto punto. La oferta del Evangelio es para todo aquel. La oferta del Evangelio es para todo aquel. Let's read verse 16 again. Leamos el versículo 16 de nuevo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. You see, the gospel is for everyone. Fíjense que el Evangelio es para todos. And that's why we're to go into all the world Y es por eso que hemos de ir a todo el mundo and preach the gospel y predicar el Evangelio to every creature. para todos. Because everyone needs it. Porque todos lo necesitamos. God wants you to know the gospel. Dios quiere que usted sepa el God wants Evangelio. the Jews to know the gospel. Dios quiere que los judíos sepan God el wants the Evangelio. Gentiles to know Él the quiere que gospel. los gentiles sepan el He wants the Evangelio. rich to know the gospel. Que el rico lo He sepa. wants the poor to know the Que gospel. el pobre lo sepa. He wants males to know the Que gospel. los hombres And females, y las mujeres, children, los and niños, adults. los adultos, It doesn't matter. no importa. In fact, 1 Corinthians 12 tells us En 1 Corintios 12 nos dice, 1 Corintios 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12 al 13. when one places their faith in Jesus Christ, cuando uno pone su fe en they are Jesucristo, baptized by the Holy Spirit es bautizado por medio del Espíritu into the Santo body of en Christ, el cuerpo de or the Jesucristo church, o la iglesia, and it doesn't matter y no importa whether they're Jews or si Greeks, son griegos o gentiles, whether they're slaves or free. si son libres o esclavos, They are equally blessed son bendecidos de la misma manera in Jesus Christ. en Jesucristo. The seventh thing we see in verse La séptima cosa que vemos aquí 16 en el versículo 16 es la respuesta al Evangelio es creer únicamente en Jesucristo, solamente. La respuesta al Evangelio es creer únicamente
en Jesucristo solamente. According to verse 16, De acuerdo al versículo there's 17, only one condition hay una condición y solo una in order to respond to the gospel. para responder al Evangelio. It is to believe, Es creer, to trust de poner su fe in Jesus Christ en Jesucristo and nothing else. y nada más. The Greek word for believe La palabra griega para creer is the word pisteuo. es la palabra pistúo. And again, this means to personally trust. Y esto quiere decir poner su fe personalmente. The issue is your object of faith. Ahora, lo importante es el objeto de su Is your fe. faith in Christ ¿Está su fe en Cristo solamente? solamente? Or is it in Christ ¿O está en Cristo plus más algo? your good works, Sus buenas obras, your church, su iglesia, a ritual, un ritual anything you do for God? o cualquier cosa que usted hace para Dios. Someone has estimated Alguien ha estimado que there are 150 verses hay 150 versículos in the New en el Testament Nuevo Testamento that teach that salvation que enseña que la salvación is by faith alone. es solamente por fe. Let's look at Vamos a a few ver of them. algunos de ellos. In Acts chapter 10, En Hechos 10, what did Peter tell Cornelius? ¿qué le dijo Pedro a Cornelios? Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. What is the one condition to receive the forgiveness of sins? Ahora, ¿cuál es la condición, la única condición para recibir el perdón de los pecados? Is it to repent from your sins? ¿Es arrepentirse de sus pecados? Is it to say the sinner's prayer? ¿Es decir, la oración del pecador? No, it's just to believe. No, es solamente In creer, Jesus Christ. creer en Jesucristo. What did Paul tell the Jews ¿Qué le dijo Pablo a los in Acts judíos chapter 13? en Hechos 13, 38, 39? Hechos 13, 38, 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38, 39. Notice just one condition, Fíjense, una condición, solo una, to be forgiven para ser perdonados and justified before y God, justificados ante Dios. to believe Creer in Jesus en Christ, Jesucristo, not no to try to keep the law. de hacer los mandamientos, la ley. What did Paul and Silas tell the Philippian jailer ¿Qué le dijo Pablo a Silos, al carcelero, in Acts chapter 16? en Hechos 16? Hechos 16, 30 a 31. Y sacándolos le dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 a 31. Notice one condition, Fíjense, una condición, to believe creer in one object, en un objeto, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. And what is the promise? ¿Y cuál es la promesa? You will be saved. Usted va a ser salvo. Some say that's too simple, Algunos dicen, eso es demasiado sencillo, but it's true pero es verdad, because there's no work left to be done. porque no hay ningún trabajo, ninguna obra más que debe de hacer. God was satisfied Dios fue with satisfecho Christ's finished work on the cross. con la obra completa de Cristo en The la only cruz. question that remains is this: O sea que la única pregunta que queda es, Are you satisfied ¿está usted with what satisfecho Christ did on con the lo que cross? Dios hizo, con lo que Jesucristo hizo en la Or cruz? do you think you need to add to His ¿O usted cree finished que work? tiene que añadirle más a la obra completa de If you Cristo? do, Y si usted you cree have eso, just said usted dijo, you don't believe Jesus Christ did enough on the cross, está diciendo que Jesucristo no hizo suficiente en la that you cruz, must do que something. usted todavía necesita hacer algo más. And this is not the gospel. Y esto no es el Evangelio. The eighth thing we see in Romans chapter 1 El octavo punto que vemos en Romanos 1 es la revelación del Evangelio declara la justicia de Dios. La revelación del Evangelio declara la justicia de Dios. we see this in verse 17. Vemos esto en el versículo 17. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. The gospel declares to us
O sea que el Evangelio nos declara the righteousness of God. la justicia de Dios. For God is perfectly good Porque Dios es perfectamente bueno. and holy, Él es santo and He cannot tolerate y sin. Él no tolera el pecado. Yet He loves the sinner Pero Él ama al and pecador desires to save them. y Él desea salvarlo. But He could not overlook sin. Pero no puede no ver, pasar por alto el pecado. So what did He do? Entonces, ¿qué es lo que hizo Él? He sent His Son Él envió a su Hijo, to die as our substitute que muere en la cruz como and to pay for sustituto, our sin. para pagar por nuestros So pecados. through faith alone, Por lo tanto, por medio In de la Christ fe alone, en Cristo we solamente, could be saved nosotros podamos and ser declared salvos righteous y before ser God. declarados justos delante de Dios. You see, Paul is quoting in verse 17 Pablo está diciendo en el versículo 17, the book of Habakkuk. el libro de Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. The just shall live by faith. El justo por fe vivirá. Paul preached this in Romans. Pablo predicó esto en Romanos, Paul preached that in Galatians. él predicó esto en Gálatas And the writer of Hebrews said it in Hebrews as well. y el escritor de Hebreos también lo dijo en Hebreos. How did the just live? ¿Cómo es que vive el justo? By faith. Por fe. You are justified before God Somos justificados ante Dios by faith. por fe. In who? ¿En quién? Jesus En Christ. Jesucristo. God, Dios, who became a man. que se hizo And what hombre. did He ¿Y do? qué hizo Él? He died. Él murió, And He rose again. fue resucitado. And when He Y died, cuando Él murió, what did He ¿qué es accomplish? lo que Él hizo? He died Él murió for your sin. por tus pecados. So what have we seen in this lesson tonight? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta lección We've esta seen noche? that the mission of Paul Es que la misión de Pablo and the message of y Paul el mensaje de is Pablo all about the gospel. es acerca del The Evangelio, good news of Jesus Christ, las buenas nuevas de Jesucristo, His person and His work. su persona, su obra. We see that Paul says, I am a debtor. Dice que Pablo dice que soy deudor. He was compelled to preach the gospel. Él quería enseñar, el predicar el Evangelio. He was ready Él estaba listo as Paul was prepared to preach the porque él gospel. estaba bien listo para predicar el Evangelio. And thirdly, we see he was not ashamed Y tercero, vemos que él no se avergonzaba de of predicar el that message Evangelio. of the gospel. No se avergonzaba del mensaje del Why? Evangelio. ¿Por qué? Because that message was true. Porque ese mensaje era la verdad. That message resulted in salvation. Porque ese mensaje resultaba en la salvación When believed, cuando fue Creído. creído. it was true of Paul, Era verdad en Pablo, eso fue verdad en and Pablo, it's true of you as well. es una verdad para nosotros. If you have never believed this message of the gospel, Si usted nunca creyó en este mensaje de la this salvación, is the issue that God wants you to understand. esto es lo principal que Dios quiere que usted sepa. Well, you deserve hell Usted se merece el because infierno you are a sinner, porque usted es pecador and the penalty for sin is death. y la paga del pecado es la muerte. God loves you. Dios le ama. Jesus Christ died for your sin. Jesucristo murió por And sus He pecados rose from the dead y Él resucitó de entre los in order muertos to save you. para salvarle. Something no church can do. Ninguna iglesia va a poder No hacer eso. ritual can do. Ningún ritual o Your rito puede works hacer cannot eso. do. Sus buenas obras no lo van a poder The hacer. gospel is not about what you do for El God. Evangelio no es lo que usted hace para Dios. It's about what God has done for you. Es lo que Dios ha hecho por usted. And in the person and work of Jesus Christ. Y la persona y la obra de Jesucristo. This is the only message Este es el único mensaje that sets you free from your sins. que lo va a liberar de sus pecados. Because if you have to work for your salvation, Porque si usted tiene que obrar para su you'll salvación, never know when you've done enough. nunca va a saber si ha hecho suficiente o no. You'll always try to do more work, Va a tratar de hacer try más, va a tratar más to y más, pay for your sin. pagar por sus pecados. Oh no, dear friend. No, hermanos, Jesus amigos. says it's finished. Jesucristo dijo, Our sins consumado have been es. paid in full. Los pecados han sido pagados And completamente. every one of your sins was nailed to that Y cross. cada uno de sus pecados fue In the clavado en la moment cruz. you put your faith in Y en Him el alone, momento en que usted pone su fe en Él,
He saves you. Él lo salva, He forgives you. le perdona, He reconciles you to himself. lo reconcilia a sí Because mismo, God has been satisfied porque Dios ha sido with what satisfecho Christ has done con on lo, the cross for you. con lo que Jesucristo hizo en la cruz. And God meets you right where you're at. Y Dios lo va a ver a usted ahí mismito donde usted está, Wherever you're at, ahí donde usted está. He's there to meet you. Él lo va a encontrar He's ahí there to save you. y lo va a salvar ahí. You don't have to promise to change No your le life. tiene que prometer que va a cambiar su vida, You don't have to try to make yourself acceptable to God. no tiene que tratar de ser aceptado ante Dios. He died for the ungodly, Él murió por los impíos and He justifies the ungodly y Él justifica a los the impíos. moment they put their trust in Christ. En el alone. momento que uno pone la fe en Jesucristo y en Él solamente. No wonder this is called the gospel. Ahora, por eso es que se llama el For Evangelio, this is good news. porque son buenas obras, That I can know buenas I've been nuevas, saved. saber que fuimos salvos That I can know I'm forgiven. y saber que hemos sido That I perdonados. can know I have eternal life. Sabemos y saber que tenemos vida I eterna. can know when I die I'm going to heaven. Y saber que cuando morimos podemos ir al cielo. I know 100%. Puedo saber 100%. Why? ¿Por qué? Because it doesn't depend upon me. Porque no depende de mí. It doesn't depend on my works. No depende de mis obras. Oh no, I deserve to go to hell. Oh, no, yo me merezco ir al But infierno. I have trusted Pero yo he puesto mi in Jesus fe en Christ, Jesucristo, who died for my sins quien and rose murió again. por mis pecados y resucitó. And where you spend eternity Y donde usted va a pasar su eternidad is determined es determinado, by what you think about Jesus Christ. está determinado en lo que usted piensa que quién es Now Jesucristo. I want to ask you a question. Ahora le voy a preguntar una pregunta. If you die, Si usted muere, do you know for sure, ¿sabe con seguridad, 100%, 100%, that you're going to go to heaven? que va a ir al cielo? Do you know that? ¿Sabe usted eso? If you don't know that, it's because somewhere in your Si mind, usted no sabe eso, es porque en algún lugar you de su think you still cerebro, have to do en sus something. pensamientos, está pensando que usted todavía tiene que But what hacer did algo. Jesus say on the cross? ¿Pero qué dijo Jesucristo en la cruz? It is finished. Consumado There es. is nothing left to do No hay nada más que hacer, but put your faith in Him. solamente poner su fe en And the Cristo. moment you Y do, en el momento que usted lo God hace, saves you from hell. Dios lo salva del infierno. Do you know that every person in hell today Y sabe usted que todos aquellos que están en el infierno hoy didn't need to be there? no necesitaban estar ahí, Because God loved them. porque Dios los amó. Christ died for them. Cristo murió por ellos, He offered les salvation to ofreció them, salvación, but they did not put their trust pero in ellos Him alone. no pusieron su fe en Cristo. For He is the only way to Porque heaven. Él es el único camino al cielo. It's through Christ. Es por medio de It's Cristo, through the cross. solamente por medio And de it's la by cruz, faith alone. solamente por medio de la fe en Él solamente. So Christ has done everything necessary for you to be saved. O sea que Cristo hizo todo lo que es necesario para usted ser salvo. The question is, La pregunta es, have you ever put your trust in Him? ¿ha puesto usted su fe en Cristo? Let's pray. Oremos. Father, we thank you for the message of the gospel Padre Celestial, te agradecemos por el mensaje del that Evangelio, focuses on Jesus que Christ, se enfoca en Jesucristo, His death and su resurrection, muerte y resurrección, and how when He died, y que cuando Él murió, He died for us Él murió por as our nosotros substitute como sustituto and paid for all our y sins. pagó por todos nuestros If there pecados. is anyone watching tonight Si hay alguien aquí esta noche que está who mirando, is not sure about their que no salvation, está seguro de su salvación, may they realize it's not by the works they do que puedan darse cuenta que no es por las obras que ellos hacen that they are saved que son salvos or kept saved, o mantenidos that salvos, it's a gift from you. que en vez de eso es un regalo de Dios. Salvation is your gift to us, La salvación en su regalo paid for by Jesus que Christ, tú nos has dado, pagado por offered in Jesucristo, love, que ha sido ofrecido por medio and del amor received through faith y ha sido alone. recibido por medio de la fe. And I pray that right now, Y oro, Señor,